En este vídeo vamos a ver algunas de las cuestiones que es conveniente considerar antes de empezar un análisis o un proyecto de datos. Escuchamos hablar del Big Data varias veces a lo largo del día, sobre todo si nos encontramos en un contexto empresarial. Pero, ¿es siempre de Big Data de lo que estamos hablando? Aunque el concepto Big Data no tiene una definición clara, lo que sí que está claro es que su definición varía con el tiempo, ya que lo que antes no cabía en un ordenador entero, ahora puede procesarse en milisegundos. Así que, cuando hablamos de qué podemos hacer con nuestro ordenador y para qué vamos a necesitar plataformas más potentes, tenemos que ser conscientes que en unos años habrá cambiado y a su vez vamos a poder manejar una cantidad aún mayor de información. Voy a proponerte algunas preguntas previas. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es si realmente necesitamos procesar todos los datos que tenemos. Puede sonar una trivialidad, pero si solo queremos obtener información básica sobre el perfil de nuestros clientes y no pretendemos realizar ningún análisis más profundo, no va a hacer falta cargar en nuestro programa todo el volumen de datos del que disponemos, sino solo la fracción que nos interese, y eso puede simplificar muchísimo nuestras necesidades a la hora de programar. Por ejemplo, podríamos no necesitar la opinión escrita que nos den miles de clientes sobre nuestros productos, lo cual nos podría llegar a ahorrar asignar gigabytes de datos. Una segunda pregunta tiene que ser si el tiempo es un factor determinante o no. Hay muchos procesos que podemos ejecutar perfectamente en nuestro ordenador sin necesidad de pensar en usar clústeres o código más avanzado. Únicamente vamos a tardar más en obtener nuestros resultados. Si eso no es un problema, bien porque podemos desarrollar otras actividades mientras se procesan los resultados, o bien porque sea un análisis que necesitamos solo ocasionalmente y no es urgente, puede que no merezca la pena salir de nuestra zona de confort por un par de veces al año. Una tercera cuestión que debemos tener clara a la hora de pensar en cómo vamos a afrontar el proceso de análisis de datos es el tipo de bases de datos con el que vamos a estar trabajando. Si tenemos una base de datos gigante con millones de filas y queremos procesar toda la información a la vez, por ejemplo, para entrenar un modelo de Machine Learning, seguramente no vamos a tener otra opción que usar paquetes o librerías más específicos para su procesamiento. Pero si por otro lado tenemos la información fragmentada en bases de datos más reducidas, por ejemplo, según los diferentes años o productos, y tenemos que realizar análisis que no requieran cruzar los datos, es muy probable que aunque el volumen de datos total sea muy elevado, seamos perfectamente capaces de usar los métodos más convencionales para gestionar las bases de datos por separado. En cambio, si tenemos muchas bases de datos separadas y queremos unirlas en nuestros análisis, tenemos que ser conscientes que, dependiendo de cómo estén relacionadas entre ellas, vamos a necesitar usar mucho más código. Una cuarta y última pregunta que es conveniente hacernos antes de empezar con un proyecto de datos es si vamos a trabajar con una base de datos estática o dinámica. Dicho de otra forma, ¿vamos a disponer de los mismos datos al iniciar el proyecto que al terminarlo o vamos a estar actualizando la información de la cual disponemos a lo largo de nuestros análisis? Si nos encontramos en el caso en que no vamos a obtener nueva información, las tareas de preprocesamiento, limpieza y gestión de memoria seguramente solo necesitemos realizarlas una vez. En cambio, si vamos a estar recibiendo nuevos datos, tendremos que realizar un esfuerzo extra a la hora de pensar en cómo vamos a procesar la información, y puede limitar o complicar la utilidad de ciertas estructuras o procesos que hubiésemos pensado para datos estáticos. Después de todas estas preguntas, pero, en muchas ocasiones, el Big Data es una necesidad real e inevitable. Si nos encontramos en uno de estos casos, nos conviene controlar cuál es la capacidad de nuestro ordenador. Vamos a necesitar saber de cuánta memoria RAM disponemos, que va a determinar cuánta información podemos procesar al mismo tiempo. Y cuánta memoria disponemos en el disco, que a grandes rasgos va a determinar el volumen total de información que podemos llegar a gestionar, usando el código adecuado, claro. Si tenemos previsto procesar información más allá de estos límites, vamos a necesitar más que solo nuestro ordenador. Otra información realmente útil a la hora de procesar grandes volúmenes de datos es el número de procesadores de los cuales disponemos y su velocidad, que van a determinar en gran medida nuestra habilidad para paralelizar los cálculos y la rapidez en la cual se ejecute nuestro código, respectivamente. Para finalizar este vídeo, un último consejo. Antes de empezar a procesar todos nuestros datos de golpe, puede ser una buena idea seleccionar solo una fracción de ellos, por ejemplo, el 10%, y ver cómo responde nuestro ordenador a algunos análisis básicos. Si vemos que es rápido, quizás con todos los datos podamos usar un código más convencional. Si por otro lado tarda bastante, sin duda tendremos que usar métodos más avanzados a la hora de gestionar toda la información.